ABC Rural es una producción de ABC Color, el diario completo. Maiteiroripe, Menguanaco, Árape. Muy buenos días. A partir de ahora, ABC Rural le trae el campo a su casa, mostrándoles todo lo referente a la agricultura, ganadería, tecnología, comercios y servicios, comprometidos y convencidos de que en el campo está nuestro futuro. Cuando hablamos de proteger el suelo, enseguida tenemos que ir a lo que es la cobertura. Es por eso que ABC Rural hizo un material muy lindo con el ingeniero Rolando Dickel, que nos habla sobre la importancia de la siembra de cobertura en cultivos extensivos. Estamos en la localidad de Natalio. Es una parcela que está sembrada sobre una cobertura de nabo. Acá en la finca papá ya empezó hace 25 años el tema de siembra directa. Básicamente se empezó el tema de siembra directa por la erosión que había. Había mucha erosión hídrica, corría todavía que hacer los trabajos nuevos, entonces un grupo de productores se dedicó a buscar una alternativa, que se encontró el tema de la siembra directa. Fueron a hacer visitas a Brasil para traer algunas experiencias de allá y empezar acá en la zona también. Básicamente la ventaja de la siembra directa es que evita las erosiones tanto hídricas, ¿verdad? Y aparte de eso se le da un mejor ambiente al cultivo para desarrollarse. ¿Los cultivos de cobertura en qué forma ayudan al suelo? Un suelo que está recién movido, algo era antes de la siembra. Si vos tenés en diciembre una temperatura de 35, 40 grados o enero que llega a los 50 a veces, una planta de soja o cualquier cultivo es como si uno está parado descalzo sobre el suelo y aguantar una temperatura es prácticamente imposible en esa época, ¿verdad? Y con tema de la siembra directa se logra mantener menor temperatura al suelo, que rondaría los 25 o 30 grados máximo en esas horas muy calientes, ¿verdad? Otro punto fundamental dentro de lo que es el uso de los cultivos denominados abonos verdes, que luego se convierten en cobertura de suelo, está en la cantidad de nutrientes que se incorporan a la tierra por medio de la descomposición de las plantas. ¿Qué abono verde utilizaron en su parcela antes de la soja? Acá tenemos esta parcela, ¿verdad? Está sobre una cobertura de nabo y previo a la cobertura de nabo había mileto, que también es un abono verde que usamos mucho acá en la parcela, porque nos dedicamos desde ese entonces, ¿verdad?, a hacer rotaciones de cultivos y netamente siembra directa. Muchas veces se toma nomás, ¿verdad?, que el tema de siembra directa es no remover el suelo nomás, sino que cosechar y sembrar, ¿verdad? Pero no es tanto así. Nosotros manejamos un sistema de siembra directa en el cual no es solamente cosechar y sembrar, sino rotar los cultivos, rotar los tipos de raíces que se introducen en el suelo. Los microorganismos necesitan nutrirse y se nutren de las raíces. ¿Qué pasa si siempre le damos las mismas raíces? Es lo mismo que si nosotros vamos a comer solamente arroz y carne toda la vida, ¿verdad? Tenemos que buscar una mayor variedad para darle una mejor alimentación a esos microorganismos para poder mejorar el suelo. Pero, ¿cómo es la rotación de cultivo que están utilizando? Prácticamente soja es imposible sacar de nuestro sistema por el tema de los costos, porque el único que cubre todos esos costos, porque los abonos verdes son una inversión que uno hace y tiene que haber un cultivo que pague esa inversión, ¿verdad? Bueno, entonces buscamos alternativas. Y sobre la soja vamos a hacer un trigo. A veces vos tenés tu soja que cosechás en febrero o en marzo, tu trigo recién sembrás en mayo o junio. ¿Qué pasa? Tenés un lapso de 60 días que tu suelo está al aire. Bueno, ¿qué hacemos? Buscamos un cultivo alternativo para que se desarrolle en 60 días. Encontramos el mileto en ese sentido, ¿verdad? Que en 60 días tenés una impresionante cobertura, te da de 6-7 mil kilos de materia verde, ¿verdad? ¿Qué cantidad de materia seca necesita el suelo para mantener su fertilidad? Para mantener un suelo, uno necesita al año de 8 a 10 toneladas de materia seca, ¿verdad? Si nosotros hacemos solamente una soja y un trigo, nosotros no llegamos a eso. Y año a año vamos a ir empobreciendo un poco el suelo, ¿verdad? Entonces tenemos que buscar esa alternativa, buscar esos abonos verdes que nos den eso. Acá, por ejemplo, esta parcela teníamos mileto. Después sobre el mileto teníamos otra vez una cobertura de nabo. Si te fijas acá, hasta acá, ahora se ve todavía la cobertura del nabo entre medio, ¿verdad?
y el suelo bien flojo. Se ve todavía la cobertura del nabo, prácticamente se deshace así. Si tenemos así los agregados, ¿verdad? Esto se forma gracias a las raíces de las plantas, forman los agregados, los pequeños, ¿verdad? El ingeniero Rolando Dickel explicó que de nada sirve tener mejor semilla o la tecnología si el suelo no cumple también con su parte. Prácticamente todos los factores van de la mano, ¿verdad? No se puede invertir en uno descuidando otro, ¿verdad? Pero ya desde los inicios, ¿verdad? Lleva su proceso hasta que el suelo se estabiliza en un potencial, ¿verdad? Vamos a decir. No puedo pretender hoy empezar ya con este sistema y dentro de 1 o 2 años ver los resultados inmediatos, ¿verdad? Luego un tiempo de que mínimo 5 años te lleva hasta que vos empezás a ver los resultados, ¿verdad? Pero sí, con el transcurrir de los años, ¿verdad? Se van elevando los potenciales, ¿verdad? Hoy por hoy nosotros apuntamos a los 5.000 kilos en soja, ¿verdad? Que si las condiciones climáticas vienen bien, se puede llegar. Pero también hay que invertir en el suelo, ¿verdad? No se puede pretender nomás que todo sea, ¿verdad?, ganancia. Lleva su inversión también, ¿verdad? Como le comentaba ya, hacer un abono verde, como en este caso había 2 abonos verdes sucesivos, ¿verdad? Son 2 cultivos que vos invertís, siembra, invertís abono, fertilizante, ¿verdad?, insecticida, vos invertís, ¿verdad? Pero de eso vos no cosechás, ¿verdad? Vos después con la soja vos tenés que pagar todito las inversiones, ¿verdad? ¿Cómo identifican aquellas parcelas en donde los rendimientos de kilos de soja por hectárea no son tan altos y qué hacen al respecto? Nuestro potencial, ¿verdad?, para lo que sembramos siempre apuntamos a 5.000, ¿verdad? Hay parcelas de repente, si como te mencionaba, si el clima viene bien, se llega a eso, ¿verdad? De repente la soja que un poquito más, siembra más temprana, ¿verdad?, por ahí creció un poquito menos, que de repente no se llega, ¿verdad? Una vez que uno cosecha, uno analiza los resultados, si qué faltó de repente, si es un suelo que está un poquito más compactado. De acuerdo a eso también programamos para la siguiente campaña a qué rubro nos tiramos, ¿verdad? Si está un poquito compactado, de repente te conviene hacer un nabo que se utiliza para descompactar, o si tiene poca cobertura, bueno, hacemos un mileto que tiene mayor cantidad de materia seca. O sea, son las opciones que buscamos para poder paliar las deficiencias que tiene un suelo, ¿verdad? De acuerdo a lo señalado por el profesional, es importante hacer un análisis de suelo cada 3 a 4 años, de tal forma a realizar las correcciones que necesite, como encalado, adición de fósforo u otro elemento que el suelo haya perdido o no posea. Otro punto importante relacionado con la cobertura del suelo es el control de malezas en los cultivos, que a su vez se traduce en un menor uso de herbicidas. A esto se suma la sanidad de la planta y una mayor resistencia a plagas y enfermedades. En otro material, el técnico nos seguirá hablando sobre otras ventajas del uso de la siembra directa, como también de la importancia del buen manejo de las maquinarias, velocidad de siembra, entre otras cosas. El cultivo de la yerba mate sigue creciendo en el Paraguay, pero hay que tener en cuenta que hay enfermedades que afectan a la yerba mate y hay técnicas especiales de cómo cuidar a esas plantas. Es por eso que hicimos un material con el técnico Epifanio Jiménez y nos va a mostrar cómo es la preparación de productos para el control de plagas y enfermedades que atacan a la yerba mate. La yerba mate o Ilex paraguayensis es uno de los productos agrícolas más importantes de nuestro país a nivel nacional e internacional. Cultivada en gran parte de la región oriental, la yerba mate se consume como mate, tereré y mate cocido en nuestro medio. Su cultivo requiere de la aplicación de ciertas prácticas para asegurar buenos resultados en el establecimiento de la plantación. Y es que en los últimos tiempos la aparición de plagas y enfermedades ha obligado a los productores a ser cada vez más previsores. ¿Cuáles son los principales problemas que atacan a los cultivos de yerba mate?
hoy día que estamos encontrando el taladro, que es el más preocupante. Y después le siguen los demás, que está el ácaro, está el rulo, está la oruga medidora, está el famoso marandobá. Posteriormente, vimos el equipo que debe llevar puesto la persona que va a realizar la fumigación, como también cuáles son los productos que serán aplicados. Entonces acá tenemos el equipo para fumigar, que está acá el muchacho que trabaja con la fumigadora. Sí, tienen botas, tienen el piloto, tienen un lente, tiene que usar un sombrero. Este producto es una acaricida. El acaricida, nosotros preparamos un bidón de 20 litros para que sea más o menos exacto las cantidades de agua y las dosis del veneno. Entonces preparamos una acaricida, un 60 cc por 20 litros. Este va para las orugas, para el marandobá, que está la oruga medidora. Le estamos poniendo 60 cc también por los 20 litros. Este es un piretroide que combate todo, pero solamente es contacto, principalmente para el quirito, el adulto, que es para el rulo. Es un moquito que ponen los huevos, se achicharran las hojas. Y después está el foliar, que siempre les aplicamos también, que de acuerdo de la necesidad, ¿verdad? Y esto hacemos un caldo en los 20 litros. ¿Con qué periodicidad se aplican los productos en un año productivo? Y de acuerdo a la necesidad. Se controlan todos los días. Yo estoy acá en la chacra, tengo que controlar, y si encuentro algún problema, entonces ya empezamos a fumigar. El tigre más o menos, si es que hay un 3 o si es que llego a encontrar, ya es. Luego vimos cómo se preparan los productos que serán utilizados para la pulverización en el cultivo de yerba mate. Es importante que ellos saben ya, tienen que poner los guantes, todos los protectores que se le exigen. Ese producto vamos a ponerle 80 cc en los bidones de 20 litros. Ese es acaricida. Y los ácaros le chupan a la hoja y enseguida caen las hojas. Ahí viene el producto para la oruga, ese es para marandobá, el producto sistémico que aguantan 30 días. Las orugas aparece cuando las brotaciones, normalmente le gusta más cuando es tierno. Siempre es recomendable es agitar bien los productos, ¿verdad? Estamos teniendo aproximadamente 50 hectáreas, pero en eso está todo incluido, los yerbales nuevos. Ahí ya está preparado, ahí se le va a agregarle el agua. Este es el tanque también que usamos, transportarle el agua. Se trae del abastecedero. Este es un abastecedero que se formaron por un grupo de agricultores, acá de Capitán Mesa Cuatro Bocas, creo. Ahora están mezclando todos los productos y después va a cargar con la máquina y ya está listo para las aplicaciones. El equipo es de 10 litros, por eso preparamos en un bidón de 20. Este está preparado por eso preparamos con bidón de 20 litros, un 10 bidones va por hectárea. Finalmente se desarrolló la aplicación de productos en los yerbales. Ahí el muchacho se está preparando para la fumigación, que están poniendo todos los equipos, que va a empezar. Ahora vamos a empezar la fumigada. Ahí se va apuntando de abajo para arriba, entonces para que les alcancen a todas las hojas. Y también tiene que acompañar de acuerdo de qué lado está soplando el viento para protegerle al fumigador. La hora de la aplicación es más o menos debajo de los 25 grados de la temperatura, ¿verdad? Entonces se maneja de bien temprano, ellos comienzan y hasta las 9 de la mañana. Y después de tardecita, de las 3 o 4 de la tarde, hasta que el operador que tenga ganas. En la producción animal, cualquiera sea la especie, siempre el costo de producción supera el 60%.
Por eso es fundamental tener en cuenta cómo preparar el alimento o cómo tenerlo en cuenta para adquirirlo adecuadamente. ABC Rural es un trabajo con el doctor Gerardo Santa Cruz que nos va a mostrar cómo se puede preparar alimento para peces en forma artesanal. Estamos en la división de procesamiento y nutrición de peces del Departamento de Pesca y Agricultura de la Facultad de Ciencias Veterinarias. A continuación le queremos mostrar los distintos ingredientes nacionales que contamos para producir el alimento balanceado para peces. Como pueden observar, tenemos materias primas como la plasma animal, el maíz, fuentes vegetales como fuentes animales de proteína y energía que son componentes del alimento balanceado. La mezcla de estos ingredientes en proporciones necesarias según la categoría que vamos a preparar, sea iniciador, crecimiento o terminación de peces, va a depender netamente de la cantidad de ingredientes que vamos a usar. Como por ejemplo, para una categoría terminador, utilizando maíz, utilizando afrecho, harina de carne, bovino o harina de pescado procesada, podremos tener un alimento de 26% de proteína que forma parte ya de la alimentación de engorde. Posteriormente, vimos los ingredientes que se utilizan para la producción de alimentos para peces, de acuerdo a la categoría de los mismos. Como ustedes ven, el maíz, la principal fuente de energía en nuestra formulación, viene en granos, generalmente se consume en granos. Tenemos la harina de soja, que es un producto del procesamiento, de la extracción del aceite de la soja, quedando la harina de soja. No confundir con la cascarilla de soja. La cascarilla de soja tiene alto contenido en celulosa. El afrecho de trigo es un producto que tenemos todo el año, como tenemos industrias harineras. Es un producto estable en precio y estable en cantidad. Este es un producto que estamos usando mucho acá, que es el popí de mandioca. Resulta ser que en nuestro país la mandioca tiene un precio muy barato. Entonces lo que nosotros hacemos es, molinamos la mandioca, la secamos o en un secadero o valiéndonos de la misma naturaleza y deshidratamos. Eso lo almacenamos y tenemos harina de mandioca en forma de popí. Y también tenemos la fuente de proteína muy importante, pero también tiene que saberse que la dosis es necesaria en un máximo de 20% para cualquier formulación. No hay que exceder, por ejemplo, en el caso de utilización de harina de pescado como de harina de carne y hueso bovino o porcino, que son subproductos de la industria, que faena animales y que como subproductos nos da este material. Una vez que contamos con todos los elementos para producir nuestro alimento, ¿qué debemos hacer? Los peces no pueden consumir el maíz, la soja de esta forma. Debe mezclarse todo y debe homogeneizarse hasta un tamaño que el pez pueda consumir cuando es chico, según su categoría, o que yo pueda transformar esto en pellets. ¿Qué representa el pellets? El pellets es la aglomeración del balanceado de forma que el pez pueda consumir según el tamaño de su boca a medida que pasa el tiempo. ¿Nosotros de qué nos valemos con eso? De tecnologías hechas por nosotros. Tras citar los ingredientes que se utilizan para la preparación de alimento balanceado para peces, el doctor nos explicó cómo se pueden conocer las cantidades para preparar la ración. Estos ingredientes, según el porcentaje que yo voy a incluir, puedo hacer la categoría crecimiento o la categoría terminador con los porcentajes de proteína. ¿Por qué proteína? Porque a diferencia de otras especies, el pez no necesita tanta energía como otras especies para llegar a término, por la condición de que él está en el agua. Entonces, si yo utilizo, por ejemplo, en el caso del maíz, uso 35% de maíz, que es mi componente energético, que me aporta aproximadamente 9% de proteína y más energía, sumado a la soja, que uso 24% de soja en esta formulación, sumado a 22% del afrecho, que es otro componente energético. La soja, recuerden que es un componente proteico. Además de la harina de carne y hueso bovina o porcina, aportaría 18% a la fórmula. Sumado a eso tenemos un componente energético muy aprovechable que estaría rondando los 1 a 2% dentro de la fórmula, que es el popí de mandioca, que es como una harina de mandioca, que la mezcla de estos componentes, claro, por ejemplo acá, mezclando completamente, nos daría en teoría una proporción de hasta 32% de proteína para la categoría crecimiento e incluso el terminador. Una vez mezclados los productos, ¿qué se hace?
pero esto después va a pasar por un molino con el objetivo de homogeneizarlos hasta llegar al punto de 1 milímetro. Este 1 milímetro nos da para que el pez, a medida que pase el tiempo, vaya pudiendo consumir el polvo según la capacidad de su sistema digestivo. Este polvo también yo puedo transformarlo en pellets. El pellets es la aglomeración a través con agua y después se deshidrata de este material para que el pez pueda consumir y aprovechar en su totalidad. Posteriormente vimos un equipo fabricado en el Departamento de Acuicultura de la Facultad de Ciencias Veterinarias que sirve para poder molinar y mezclar los ingredientes. Tenemos un diseño de un molino comercial con el objetivo de mostrar el proceso de homogeneización del alimento balanceado. Como pueden ver, tenemos diferentes medidas de zarandas por el cual pasa el balanceado hasta que llegue a ser polvo. En este caso nuestro trabajamos con zarandas de 1 milímetro. Por el molino se logrará homogeneizar el producto. Metemos el producto de diferentes tamaños para que salga uniforme. El producto terminado debería tener una consistencia uniforme para que se pueda dar directamente a los peces o que se pueda transformarlos en pellets. Es importante recalcar de que si el productor no dispone de una maquinaria eléctrica, podría usar un molino común para molinar dependiendo de qué volumen de peces está apuntando a producir. Como también existen maquinarias mixtas que a través de un solo motor se podría diseñar que sea un molino de un lado con una capacidad de carga mucho menor y que del otro lado te dé un molino de carne. Ese molino de carne sin las asas que cortan se podría utilizar como un peletizador. Luego, el doctor nos mostró una peletizadora artesanal. A continuación les mostramos un diseño muy artesanal hecho por estudiantes de la Facultad de Veterinaria que utilizaron esta maquinaria con dos fines. Uno, molinar carne de pescado o carcasa de pescado para producir un alimento de origen animal. En este caso sería silado de pescado. A partir de eso le sacamos las asas que cortan y tiene una función de peletizadora. La peletizadora lo que hace es a ese balanceado que nosotros molinamos, homogenizamos, después de ser hidratado, genera un proceso que comprime. Esta compresión con el molino de carne nos da como fideos. Estos fideos son los que después de deshidratarlos quedan como los pellets. Incluso pueden ser almacenados por 1 a 2 días si tuviéramos una humedad relativamente baja. Entonces de esta forma nosotros demostramos cómo se puede usar. En el caso que uno no tenga la herramienta eléctrica, uno puede hacerlo manualmente con molinos de carne. De acuerdo a lo señalado por nuestro entrevistado, si el pellets recién preparado es entregado al pez, este se hundiría y no habría certeza de si consume o no el alimento. Lo ideal es secarlo para que gracias a la ausencia de humedad le genere una pequeña densidad para que el mismo pueda flotar y así ver cómo es consumido. Pero, ¿cómo se debe manejar el alimento pelletizado? Este producto pelletizado que nosotros produjimos lo ponemos en bandejas. Lo ideal es que esto sea bien esparcido para poder después disponer en secaderos. Si las condiciones climáticas, sol radiante, lo podemos exponer directamente al sol. Si no tenemos esa facilidad, podemos preparar algún lugar que nos dé las condiciones. En este caso tenemos un secadero artesanal diseñado por estudiantes de la facultad. Son 2 tambores unidos. Acá le voy a mostrar cómo al colocar acá me da para 4 bandejas. Este secadero tiene varias funciones. Yo puedo secar acá, puedo secar pescado, puedo secar carne de pescado, puedo hacer secado de balanceado porque este material me permite generar una corriente de aire. En este caso natural no tenemos electricidad, el aire ingresa, sale por la altura natural de arriba. Si yo tengo una fuente para producir calor, como puede ser carbón o puede ser leña, yo le puedo prender fuego a una cámara totalmente hermética que diseñó el doctor Alejandro Pino para que genere el calor necesario para calentar el aire. No significa que el humo generado acá pasa a la cámara de secado, solo que el aire que se calienta a través del paso de un ventilador calienta el aire y ese aire genera una temperatura excelente para el secado de productos. El doctor nos explicó qué cantidad de alimento se le debe dar a los peces de acuerdo a la categoría.
Es importante recalcar que el alimento diario de los alevines, juveniles o terminadores de peces no debe ir más allá del 5 a 7% del peso corporal de estos peces. A través de biometría uno determina qué tamaño y qué peso está teniendo los peces. Estos peces no deben consumir más del 5% para que sea aprovechable para ellos el alimento. En este caso, por ejemplo, para un pez de aproximadamente 5 gramos, se debe multiplicar el peso del pez, que es 5 gramos, por el 5% de su peso, que daría un resultado de 0,5 gramos por día en 2 tomas, de mañana y de tarde, para mayor aprovechamiento del alimento. Si yo tengo 100 peces, ese 0,5 gramos por pez voy a multiplicar por la cantidad de peces que tengo. Si tengo 100 peces, va a ser 0,5 gramos por 100 peces. Este ajuste debe realizarse mínimamente cada un mes para que la alimentación sea controlada y que estos peces puedan absorber los nutrientes, transformarlos en carne, que va a ser el producto que se va a consumir posteriormente o comercializar. Finalmente le consultamos, ¿qué pasa con los peces si se les da alimento en exceso y no en forma racional? Cuando se le da en exceso el alimento, primero, como todo animal, tiene un rango de saciedad. Ellos llegan a no querer consumir más el alimento. ¿Qué pasa con ese alimento que yo puse de más? El alimento se descompone y descompone el agua, afectando la calidad del agua donde ellos están. Recuerden que ellos no pueden ir a ningún lado. Todo aquel daño que reciben va a afectar sobre ellos mismos. Aparte de eso, el organismo de estos peces, cuando llega al límite de transformación en proteína, en carne de pescado, se acumula como grasa. La optimización del alimento va a ir a la transformación de carne, no en la acumulación de grasa, que en este caso puede ser grasa visceral en los peces. ¿Cuál es la situación de la agricultura en el Paraguay? El doctor Johan Kerle es un destacado técnico que hace un trabajo en nuestro país. Y él nos hace comentarios muy importantes sobre cómo son los cultivos extensivos, cuáles son su futuro y qué se debe hacer para tener éxito. Estamos muy contentos por varias razones. Yo creo que primero estamos contentos porque anteriormente no teníamos variedades nacionales y estas son las primeras variedades nacionales que están entrando al mercado. Estamos entrando al mercado con el pie derecho, con variedades que tienen no solamente alto potencial de rendimiento, sino que nuestras variedades se distinguen por tener mayor nivel de resistencia a las enfermedades, y eso representa para el productor una baja del costo de producción. Creemos que el productor estaría ahorrando alrededor de $70 a $100 por hectárea sembrando estas variedades, porque él puede ahorrar fácilmente 2 aplicaciones que él realmente está haciendo en otras variedades, que es lo que no tiene que hacer en estas variedades. Hace varios años que la producción de soja en Paraguay se ha quedado en una media de 2.600 kilos por hectárea. ¿Cómo se puede hacer para aumentar esto? Desde que iniciamos con el programa de soja, soy uno de los que he observado de que nuestros rendimientos durante los últimos hasta un poco más de 15 años, a pesar de que individualmente uno puede lograr 4.500, 5.000 kilos, pero a nivel nacional nosotros estamos estancados a 2.600 a 3.000 kilos. Pero vamos a tratar de dividir ese problema en 2 partes. La primera parte es de que si hay dentro del ámbito productores que están sacando 4.500 o 5.000 kilos y su vecino saca 2.000, 2.500, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Aparentemente lo que nosotros no estamos haciendo y que debemos de tratar de hacer un poco más es la parte agronómica. Todas las variedades en el mercado, sea soja par o sea no soja par, que todos tienen alta capacidad de producción. Así que la genética ha llegado al tope. No quiere decir que en la genética no se puede hacer el progreso, pero el progreso que se va a hacer en la genética va a ser un progreso muy, muy lento. Así que no esperemos milagros solamente con la genética. Acá lo que nos está faltando es afilar qué es lo que está pasando en la parte agronómica. La parte agronómica es la fecha de siembra, la densidad de siembra, la distancia entre los surcos, la fertilización, los controles, en qué momento hay que hacer, la brecha de rendimiento que estamos teniendo en estos cultivos.
solamente con el manejo entre el buen productor, productor mediano y productor que mal produce, es de 100%. Si una variedad, vamos a pensar R19, que tiene un potencial de 5.000 kilos, y si el productor está sacando 3.000 kilos, hay una brecha de 40%. ¿Por qué no está logrando? ¿Qué es lo que está faltando? Creo que esa parte todavía nosotros no hemos hecho. Si nosotros queremos dar de comer 9.000 millones de personas en el 2050, nosotros tenemos que hacer más parte agronómica, más trabajo agronómico y no solamente quedar en la parte genética. ¿El productor está obligado a capacitarse? Yo creo que el productor quiere hacer bien. Lo que muchas veces pasa es que a veces la información no le llega al productor claramente. Y otras veces la información que llega al productor es a través de los asesores que están vendiendo un producto. No digo que esa gente no es responsable, pero también le falta la capacitación no solamente al productor, sino que también falta una capacitación a las personas que están vendiendo los insumos para que lleguen con el mensaje correcto al productor. ¿Cuánto se ha logrado ahorrar en el uso de productos químicos para la agricultura gracias a la biotecnología? Dar la cifra, pero mismo como te estoy diciendo, R19, soja para R19, soja para R24 que estamos liberando, si nosotros estamos predicando, estamos diciendo de que el productor en promedio va a ahorrar 2 aplicaciones. Si esas 2 aplicaciones, vamos a pensar que no ahorre 2 aplicaciones, que ahorre una sola aplicación. Esa una aplicación sobre 3 millones de hectáreas representa 90 millones de dólares. Así que ahorro a través de la biotecnología es mucho. Vamos un poco más adelante. Monsanto ha liberado la soja intacta para controlar las orugas, en este caso para hasta bajar las aplicaciones de pesticidas o insecticidas para las orugas. Y Monsanto, junto con otra gente que también tiene variedades liberadas de intacta, dijeron que es muy importante que el productor entienda la tecnología y al lado de donde va a sembrar la intacta, él tiene que sembrar convencional para que tener un resguardo donde las orugas pueden crecer, para que no haya mutaciones. ¿Cuántos productores tú crees que están realmente haciendo eso? El productor tiene una responsabilidad. Entonces, acá todos tenemos un papel. Ustedes tienen un papel. Yo puedo llegar, o podemos llegar a 10 personas, o 50 personas, o 100 personas, pero los medios masivos como ustedes pueden llegar a miles de personas. Y esas miles de personas tenemos que tratar de educarlos, que por favor utilicen la tecnología de la manera correcta, porque si no, esa misma tecnología, el día de mañana, nos va a crear problemas. En una entrevista que hicimos al licenciado Jorge Riquelme, nos comentó de cómo lo que se produce en el campo se puede industrializar. Dan trabajo a más de 3.000 familias. Y eso es muy importante, porque responde a lo que nosotros decimos, que consuman lo que el Paraguay produce. Por eso, ABC Rural hizo una visita a esta empresa. Y allí vimos cómo se trabaja. Pero fíjense que, aparte de la utilización de la materia prima, también se tuvo en cuenta todo lo que es la parte de envoltorio, el embalaje. ¿Para qué? Para que se conserve bien, tenga buena presentación. Aparte de tener un buen producto, una buena presentación. Por eso, fuimos a visitar esta empresa y allí el técnico encargado del área, Miguel Franco, nos muestra la industria y cómo se trabaja. Uno de los caminos para seguir generando más fuentes de trabajo en Paraguay es darle valor agregado a lo que se obtiene de la agricultura. En este caso, podemos hablar de la producción de chía, sésamo y la harina de trigo. Durante la visita del equipo de ABC Rural a una fábrica de galletitas, vimos cómo se puede darle ese valor agregado a los productos. Esta es una fábrica de alimentos y como todo alimento necesita cuidar de su inocuidad. Tenemos que tomar todas las precauciones en cuanto a normas sanitarias. Nos sanitizamos las manos, luego con alcohol y recién ahí ingresamos a planta. Ni bien entramos, con lo primero que nos encontramos es con la parte de amasado, que es donde empieza el proceso, ¿sí?
Acá tenemos lo que denominamos batch de amasado, en un amasado de 400 kilos aproximadamente de masa cruda, que alimentan a nuestra línea de producción. En este momento contamos con dos líneas de producción, una para laminados y otra para productos denominados rotativos, que es mayormente para galletas dulces. ¿Qué es una masa laminada? Se llama laminado porque se forma una lámina con la masa y luego pasa por el molde rotativo, la masa laminada. En este momento estamos haciendo una masa con semillas y van a ver que la masa adquiere una consistencia de lámina. Y una vez que tenemos el espesor ideal, ahí llegamos a el molde roto estampador, donde se le da la forma definitiva, ¿sí? El corte con el cual el producto va a entrar al horno para su cocción. Una vez moldeada la galletita, ¿qué pasa? Acá van a ver que el producto, una vez que está moldeado, entra al horno para su cocción. Esto es lo que llamamos masa laminada. En este caso estamos haciendo una masa de galletitas con semillas de chía. En esta otra línea van a ver que es una tapita oscura. Acá hacemos nuestra famosa galletita black, que es una galleta con chocolate negro. Esta línea tiene una capacidad de entre 900 y 1000 kilos por hora. ¿Los hornos son especiales? Se hicieron estos hornos especialmente, que estos hornos tienen que ser eléctricos, porque es la energía que poseemos mayoritariamente acá en Paraguay. Acá van a ver cómo dentro del horno pasa el producto en sus diferentes etapas. Acá todavía está crudo, está en una etapa de desarrollo, y en las diferentes etapas del horno va tomando su cocción. Y acá vemos ya el producto cocinado, ¿sí? Acá lo que hacemos, bueno, es un control de calidad. Tomamos el peso, la humedad, las dimensiones, que tiene que respetar siempre el estándar, ¿no? Entonces ahí permanentemente está controlando el peso, las medidas, la humedad, el color. Tras lograr su molde y salir del horno, las galletitas pasan por una etapa de enfriado. Una vez que ya están frías, el producto entra y se acomoda en lo que denominamos mesa de empaque. Entonces acá la galletita, como viene acostada, se introduce dentro de estas guías. ¿Para qué hacemos esto? Para que se puedan envasar. Esta es una empaquetadora Bosch, donde ustedes podrán ver que con 4 operadoras alimentan la máquina, y la máquina automáticamente, mediante un proceso de guías y de empujadores, toma el producto y lo envasa. La máquina sujeta el producto, o sea, la mercadería, envuelve, y acá ya tenemos el producto terminado. O sea, el paquete ya listo para guardarlo en su respectiva caja. También vimos el proceso de cómo se preparan las galletitas rellenas. Bueno, en el caso de la Aventura Black, si bien el proceso es similar, acá llega ya la tapita fría, se acomoda dentro de unas guías y como viene acostada, se para que las operadoras puedan envasar. Pero acá, ¿qué pasa? Se agrega un proceso. Hay que hacer el sanguchito cremado, o sea que estas son las tapitas, hay que ponerle la crema. El primer paso es que las operadoras cargan unos canales vibratorios, donde mediante estos canales se alimenta la cremadora. Acá, si el operador me permite levantar, les voy a mostrar cómo la máquina, mediante unos cilindros, deposita la crema. Por ahí no pueden ver bien la tapita porque es oscura, es negra. Pero si observan bien se van a dar cuenta cómo la máquina deposita la crema en la tapita inferior. Y acá en este otro
sector le pone lo que llamamos la tapa del sanguchito. Esta máquina tiene una capacidad de 4.000 sanguchitos por minuto. Todo el equipamiento es europeo. ¿Qué hacemos? Acá todavía la crema está blanda por el proceso. Tenemos que hacer que se solidifique, que sea un poquito más sólida. Entonces, ¿qué hacemos? Pasamos por un túnel de frío. Un túnel de frío donde trabajamos en los 10, 12 grados. ¿Para qué lo enfriamos? Para que podamos envasarlo. Como podrán ver, acá el trabajo se cuida mucho la inocuidad del producto. El tema de la higiene es fundamental en los productos alimenticios. Nosotros estamos exportando a 5 países y productos que más demanda tienen son los productos con semillas, son las crackers con semillas. Semillas de quinoa, chía, sésamo, ¿sí? Son productos que son muy apreciados, sobre todo en Europa, Brasil. Acá Paraguay es un país que tiene mucha chía, mucha semilla de chía. Bueno, eso nos favorece, ¿sí? Seguimos recorriendo la fábrica de galletitas y llegamos hasta el depósito de materias primas. La materia prima es muy importante. La calidad empieza cuando recibimos nuestra materia prima. El 90% de la materia prima que usamos nosotros es paraguaya. Básicamente, todas las galletitas, el producto mayoritario es la harina. Harina, aceite vegetal hidrogenado, azúcar, grasas, entonces todo es paraguayo. Sí se controla, se hace un control de calidad muy minucioso cuando ingresa el producto a la planta. Van a haber varios tipos de semillas, uno de nuestros productos se llama 8 semillas justamente, y van a encontrar diferentes tipos de materias primas. Tenemos sal, azúcar, harina, grasa, semillas, cacao, diferentes cacaos. Trabajamos con distribuidores, con algunos productores, depende, porque hay distribuidores que ellos manejan los acopiadores, son los que hacen el primer control de calidad, se embolsan los productos y después los recibimos nosotros. Esta es la parte de microdosificación, donde acá se dosifican la materia prima. Bueno, estamos exportando a Brasil, Alemania, España, ahora empezamos con Bolivia, Uruguay, próximamente Argentina, y bueno, y hay otros proyectos que todavía están en proceso. El secreto es, hay que tener mucha constancia, cuidando la calidad. Es el esfuerzo de todos los funcionarios todos los días y con el compromiso de todos los días y de todos, de cada día hacer las cosas bien. En nombre del Departamento Rural de ABC Color, queremos agradecerles la gran demanda que hay de este trabajo tan lindo de recopilación que se hicieron sobre agricultura y ganadería de precisión. Es un material que está disponible en todas las regionales del país y además, si usted nos necesita, en cualquier lugar del mundo, solicítenos a rural@abc.com.py. Este es un material que se puede utilizar tanto en el teléfono, también en la tablet o si no, automáticamente en la computadora. Ahí van a tener un material muy lindo sobre agricultura y ganadería de precisión. ABC Rural TV le trae el campo a su casa. Para cualquier consulta, los invitamos a escribirnos a rural@abc.com.py o llamarnos al 41 51 502 que con gusto les responderemos. Recuerdo, hace muchos años, los primeros trabajos que se realizaron en transferencia de embriones se hicieron en la Facultad de Ciencias Veterinarias, con el apoyo de la Misión Técnica Japonesa, a cargo de un excelente profesional, el doctor Rokuro Evina. Y allí vimos cómo se hacían los trabajos, pero hoy en día eso se sigue trabajando y ya en una forma rutinaria. ABC Rural hizo un trabajo con el doctor José Frutos,
que viene realizando el trabajo de transferencia de embriones hace mucho tiempo. Y en este material les vamos a mostrar cómo es el protocolo para realizar bien este tipo de transferencia. La transferencia de embriones que estamos haciendo aquí está dentro de un marco de un proyecto de mejoramiento genético que tiene la familia Figuereo. Estamos haciendo transferencia en fresco que consiste en superovular las vacas élite de alta producción y con premios en las exposiciones internacionales para poder multiplicar esa genética. La transferencia de embriones consiste en superovular la vaca, permitiendo que la vaca, en vez de estar ovulando una sola vez y produciendo una preñez por año, lo que hacemos es hormonalmente estimulamos la producción de muchos óvulos, de 10 a 12 óvulos, se inseminan las vacas y 7 días después venimos nosotros a colectar esos embriones. El técnico explicó cómo se inicia todo el protocolo para desarrollar el trabajo de transferencia de embriones. Tenemos que definir bien que hay dos tipos de vacas que nosotros necesitamos para el tema de la transferencia de embriones. Por un lado están las donantes, que son las vacas élites, las dadoras de genética. El proceso de selección de donantes es uno de los procesos más importantes porque nosotros podemos tener la vaca más productora de leche o la vaca más linda en un juzgamiento, pero puede ser que ella no responda a un proceso de superovulación hormonal que nos permita a nosotros colectar mayor cantidad de óvulos. Entonces, por ese proceso primero pasan todas las vacas seleccionadas por el propietario, seleccionamos junto a las vacas que queremos lavar, después hacemos un chequeo reproductivo, ginecológico, le hacemos ecografía a los ovarios y al útero para ver si está en condiciones de ser tratada. Por otro lado están las receptoras. Las receptoras son vacas que genéticamente no aportan nada en la transferencia, sino que nos sirven como recipiente. Directamente es así. Esa tiene que estar libre de enfermedades reproductivas y ser candidatas a buenas madres porque van a tener que amamantar y destetar un ternero después, ¿verdad? La extracción de embriones de las vacas donantes es un proceso muy minucioso. Bueno, lo que básicamente se utiliza son medios de lavado, que vamos a decir que son sueros que están enriquecidos con proteínas y nutrientes, medios de colecta, ¿verdad? Para ya dar un confort a ese embrión que nosotros estamos colectando. Se utiliza una vía que es de circuito cerrado, básicamente sirve para por uno de los catéteres meter el medio adentro del útero y por otro grifo estamos sacando el medio que fue, vamos a decir, preparado para lavar el útero y colectamos en un filtro. El filtro lo que permite es pasar el medio que viene del útero y dejar aprisionados a los embriones que luego van a ser evaluados en el laboratorio. En el laboratorio móvil se procede a la selección de los embriones viables. Lo que está haciendo la doctora Leticia, ella está en el proceso de búsqueda. Es una placa de Petri grande que está cuadriculada para poder hacer campos y buscar los embriones. Ahí ella está poniendo ahora ya el embrión seleccionado en la plaquita más chica de Petri. Luego esa plaquita, como ven en esta lupa, se pasa a una lupa de mayor aumento donde los embriones son clasificados en buenos o malos y cargados en unas pajuelitas que se utilizan para la transferencia en fresco. El doctor Frutos señaló cuánto tiempo puede pasar una vez que el embrión es extraído de la donante y qué porcentaje de éxito hay en el uso del sistema natural como en el congelado. Desde que empezamos el lavado hasta que es depositado dentro del útero de la receptora, normalmente no queremos que pasen más de 2 horas. El embrión sigue viviendo, pero va bajando su supervivencia. Lo mismo que si vamos a congelar, ese embrión no tiene que pasar más de 1 hora hasta ser ya mantenido en otro medio de criopreservación, que es para mantener los embriones dentro del nitrógeno. Normalmente de cada 100 vacas transferidas, en fresco están los porcentajes entre 50 y 60%. Y cuando son embriones congelados, estamos hablando entre 40 y 50%. Siempre van perdiendo células germinales los embriones o los trofoblastos, vamos a decir que son las células que van a dar origen a los órganos, sufren daño en el proceso de congelado, por eso los porcentajes son menores cuando hablamos de transferencia en congelado. Ya en el brete, el profesional procedió a realizar el trabajo de ubicación del embrión dentro de la vaca receptora.
Bueno, ahora lo que estamos haciendo, estamos revisando las receptoras que van a recibir los embriones que recién colectamos. Estamos haciendo una ecografía de ovario y de útero. Y también estamos nosotros identificando de qué lado tenemos que poner el embrión. Esta es una vaquilla que entró en celo hace 7 días y ovuló del lado derecho. Entonces se forma un cuerpo lúteo del mismo lado y es el lado donde yo tengo que depositar el embrión. Lo que estamos haciendo es aplicarle una anestesia epidural con lidocaína para que la vaquilla relaje el útero y sea más fácil depositar el embrión al fondo del mismo, ¿verdad? Ella relaja el útero, parte de la vagina, parte de la vulva y también de la cola. Lo importante es que las receptoras y las donantes estén sincronizadas en el día. ¿Qué quiere decir eso? Estas vaquillas receptoras entraron en celo hace 7 días y las donantes también fueron inseminadas hace 7 días. Esa sincronía entre las donantes y las receptoras es muy importante porque tanto el útero de la receptora como el embrión tienen que estar en sincronía, ¿verdad? Ahora vamos a pasar unas mórulas y blastocitos que están rondando los 6 días y medio, ¿verdad? Que coincide con el útero de esta vaquilla receptora para evitar que haya rechazo. Yo en este momento pasé ya la cervix, que es como un trabajo de inseminación artificial, y me estoy dirigiendo ya dentro del cuerno uterino del lado derecho, lo más al fondo posible, pero sin manipular mucho el cuerno. Una vez que estoy bien posicionado, entonces deposito el embrión, como si fuera una inseminación artificial. Y la vaquilla está lista. Damos el lado, la fecha, lado de útero, la fecha y la combinación. Esta es está recibiendo la combinación 0215 que le repela donante y el toro Baxter, un toro americano de muy buena calidad. Finalmente, el doctor destacó por qué proceso debe pasar la vaca receptora una vez que recibió el embrión. Nosotros lo que hacemos es, una vez transferida, se deja en un buen potrero, con buena alimentación, bien tranquilas las vacas, que tengan el menor estrés posible, porque ellos están siempre dentro del primer periodo, que es de mayor, vamos a decir, mortalidad embrionaria que puede haber en esta primera etapa. Y después lo que hacemos es a los 30 días, le hacemos una primera ecografía para detectar ya las preñeces, y también más importante que detectar las preñeces es detectar las vacías, cuáles no quedaron preñadas, para no retrasarle aquí a todo el esquema de producción que hay en el tambo. Entonces se le puede preñar a la vaquilla o puede ser reutilizada como donante en otro trabajo de transferencia. La agricultura y la ganadería son pilares fundamentales de la economía del Paraguay. Es por eso que ABC Rural sigue creyendo que en el campo está nuestro futuro. Pero también les hemos mostrado cómo eso que se produce en el campo se puede industrializar. Es por eso que nosotros les recomendamos que consuman lo que el Paraguay produce. Pero recuerden que la educación es la base del desarrollo de las comunidades. ABC Rural les trae el campo a su casa por ABC TV. Y nos pueden ver en el canal 50 de Personal TV, canal 10 Claro TV y canal 10 de Copaco TV. También estamos con todas las cable operadoras del interior del país. Además llegamos a todo el mundo a través de la señal de internet ingresando a www.abc.com.py, como también en el canal Agrotendencias, que se emite en Venezuela y todo el Caribe. ABC Rural fue una producción de ABC Color, el diario completo.